Radio Guardo, la radio de la montaña. Boletín informativo con Óscar Lasso. El ejército ruso ha vuelto a bombardear algunos barrios residenciales de Kiev. Al menos 2 personas han resultado heridas en dichos ataques. También el servicio de emergencias informa de un edificio de 12 plantas y una construcción de 9 que se han derrumbado. Las sanciones a Putin continúan y el Senado de Estados Unidos aprobó ayer una resolución para pedir que se investigue a Vladimir Putin y a las Fuerzas Armadas de Rusia por crímenes de guerra en Ucrania. Mientras, el secretario general de la OTAN ha admitido que aumenta la preocupación en la Alianza Atlántica sobre un posible ataque de Moscú a Ucrania con armas químicas bajo un falso pretexto. Y siendo poco habitual, hoy en las noticias contaremos con un invitado conocido en este programa para ahondar en este conflicto bélico. La mediación, hasta hace menos de un año, podía ser más desconocido entre nuestros oyentes, y debido al programa Tiempo de Mediación y a su locutor principal, Andrés Vázquez, la labor de un mediador está más presente dentro de nuestra cultura general. Hoy queremos preguntar acerca de la mediación en relación a la guerra ruso-ucraniana. Para ello contamos con la presencia del propio Andrés, mediador y especialista en materias relacionadas con conflictos violentos. Buenos días, Andrés. Buenos días, Óscar. Bueno, Andrés, gracias a ti conocemos mejor cómo funciona una mediación y no dejamos de preguntarnos sobre las posibles soluciones a este conflicto. Y la primera pregunta obligada es saber si en este tipo de conflictos se puede llegar a mediar. Bueno, sabemos que no todo es mediable. La cuestión de fondo estriba en conocer si mediación y violencia son conceptos conciliables. Los conflictos surgidos en relaciones asimétricas, donde se manifiesta un inevitable desequilibrio de poder, son cuestionados como susceptibles de mediación, pero no todas las voces coinciden con estos análisis, y es que ni la violencia es algo uniforme y estático, ni son lo mismo los casos de violencia de los casos con violencia, porque la cuestión formulada a contrario de quienes niegan la oportunidad de mediar en conflictos violentos también plantea la pregunta de qué es lo que se ofrece a cambio. La realidad de la mediación para resolver conflictos armados internacionales en situaciones de violencia extrema en zonas de combate, donde no solo la integridad sino directamente la vida de miles de personas están en riesgo, contradice las dudas de quienes niegan a la mediación carta de naturaleza como recurso eficaz y eficiente de intervención para la resolución de conflictos violentos. Desde el Tratado de Westfalia, en el año 1648, la mediación forma parte de la diplomacia como medio de arreglo de controversias. A diferencia de otros medios jurisdiccionales, y al igual que en otros ámbitos de mediación, quienes recurren a ella conservan su libertad de acción y de decisión en cuanto a la solución final del conflicto. Además de alcanzar una solución total o parcial, se convierte en un acuerdo internacional obligatorio, sin que tenga que basarse en el derecho internacional estricto, ya que se puede tomar en consideración aspectos de oportunidad política acorde con el espíritu de flexibilidad que informa a todo procedimiento de mediación. La OTAN, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, China, Japón... Hay muchas partes implicadas en un conflicto internacional como este. ¿Cómo se puede mediar habiendo tantas partes implicadas? A diferencia de los protocolos que se siguen en otros ámbitos de mediación, los mediadores internacionales no se limitan a recomponer los cauces de comunicación entre los actores intervinientes, desarrollando una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes. También participan realizando propuestas concretas y negociando. También, y a diferencia de los escenarios en los que se desenvuelven otros ámbitos de mediación, se caracteriza por ser multiparte, es multidisciplinar y suele realizarse en varios niveles, lo que se denomina multitrack, permitiendo diferentes abordajes y enfoques del conflicto. La Carta de las Naciones Unidas la recoge como medio para el arreglo pacífico de controversias dentro del capítulo 6, que está en vigor ya desde el año 1945. Desde su creación, de hecho, las Naciones Unidas han desempeñado una función primordial ayudando en la mediación de los conflictos, tanto los intraestatales como los interestatales en todas sus etapas, antes de su escalada a conflicto armado, tras el estallido de la violencia y también posteriormente durante la ejecución de los acuerdos de paz. El secretario general y sus representantes enviados ejercen los buenos oficios y la mediación a petición de las partes por iniciativa o bien del secretario general o como respuesta a la solicitud del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Existen distintos departamentos, uno de ellos es el de Dependencia de Apoyo a la Mediación, que depende del Departamento de
asuntos políticos, está funcionando desde el año 2006, y también el que se denomina DAP, que es el equipo de reserva de expertos en mediación de Naciones Unidas. Cuenta con un grupo de expertos que está creado ya desde el año 2008 y que se pueden desplegar para ayudar a los mediadores sobre el terreno. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que diferencia las mediaciones en escenarios de paz y las que se realizan en zonas de guerra y en otros conflictos con violencia explícita? Bien, lo que diferencia la mediación en los procesos bélicos y en los procesos de paz de la desarrollada en otros ámbitos son los protocolos y las metodologías aplicadas por los mediadores, que suelen exceder la noción convencional que se aplica normalmente en otro tipo de mediaciones. La violencia y la intención hostil es la línea fronteriza entre aquellos conflictos que se caracterizan porque los rivales no se comportan como enemigos, sino como adversarios, de aquellos otros que pretenden quebrar la resistencia del contrario por medios que suponen un ataque directo a su integridad física o moral, incluso provocando la muerte, es decir, lo que es un combate, una guerra. En este tipo de conflictos generalmente nos encontramos con una pluralidad de conflictos conexos, es decir, hay un número de partes implicadas que van mucho más allá de la convencional concepción de las tres partes del proceso tradicional, y donde no siempre resulta claro a priori qué tipo de mediadores son convenientes, adecuados o aceptables para las diferentes partes en conflicto. El tránsito de conversaciones multiparte de alto nivel con los líderes de las diferentes facciones o grupos, pues tiene que dar paso normalmente de forma gradual o simultánea a intervenciones de nivel medio que incorporan a diferentes estamentos sociales claves que son para la eficaz y efectiva pacificación. La negociación, como la mediación, pueden tener también otras pretensiones como la propaganda de una de las partes o como la oportunidad de conocer qué es lo que piensa el enemigo. Pero sin negociación en escenarios bélicos no puede haber mediación. Los mediadores podrán seguir modelos basados en el poder de negociación, dando lugar a intervenciones facilitadoras en las que se limitan a crear las condiciones más óptimas para que las partes se encuentren las soluciones, o bien formulativas en las que se diseña o proponen soluciones para impulsar el avance hacia los acuerdos, o incluso directamente de poder, es decir, presionando abiertamente a las partes para la urgente obtención de acuerdos, recurriendo tanto a la presión política como a la económica o directamente a la militar, algo que en la guerra de Ucrania pues ya se va produciendo desde sus comienzos. Andrés, la neutralidad puede ser una utopía en determinadas situaciones y un conflicto bélico puede ser una buena muestra de ello. Prácticamente todo el mundo se ha posicionado sobre quién es el culpable de este conflicto, bien sea por la información llegada por los medios o bien por la propia ideología de pensamiento. Pero, ¿se puede ser neutral mediando en esta guerra? La imparcialidad es fundamental para mantener el consentimiento y la cooperación de las partes en conflicto que están enfrentadas, pero no debe confundirse con la neutralidad. Conviene no olvidar que desde luego en sus inicios y desde luego a lo largo de todo el procedimiento nos encontraremos con escenarios de violencia explícita o directamente bélicos, por poco convencionales que resulten en ocasiones. En paralelo a las intervenciones mediadas pueden, y de hecho se dan, otras intervenciones de mantenimiento o imposición de la paz a través de organizaciones regionales o internacionales que se ciñen a mandatos específicos con el recurso directamente a fuerzas armadas, militares o policiales de interposición, que los aplicarán desde posiciones que serán imparciales pero no neutrales. La imparcialidad tampoco puede ser sinónimo de neutralidad en relación con las violaciones de los derechos humanos o los delitos de lesa humanidad. Andrés, para terminar, después de atender estas dudas, ¿cuál sería tu conclusión? Difícilmente los procesos de pacificación pueden ser considerados como completamente neutrales. Es evidente que las soluciones que se puedan acordar tendrán una lectura política que inevitablemente puede beneficiar a algunos actores más que a otros. Incluso las intervenciones de organizaciones teóricamente imparciales en la práctica pueden promover intereses de una parte sobre los de la otra. Por ejemplo, la controvertida imposición de zonas de exclusión aérea, como ya sucedió durante la Guerra de los Balcanes o en Libia. La única conclusión es la constatación de un hecho científico y también de una esperanza, y es que la ciencia afirma que el comportamiento humano no está tan determinado por la genética, en la fisiología neurológica, que obligue a las personas a reaccionar violentamente. En consecuencia, la misma especie que ha inventado la guerra también es capaz de inventar la paz. En definitiva, la responsabilidad incumbe a cada uno de nosotros.
Muy bien, pues muchas gracias Andrés Vázquez, mediador y especialista en conflictos violentos, voz habitual de los jueves en el programa Tiempo de Mediación y en la sección de Tu Municipio al Día de este programa. Nos vemos mañana. Un saludo, Andrés. Muchas gracias.